Hola, ¿qué tal, estimados amigos de este espacio? María nuestra Madre, conócete a ti mismo también, para quienes nos siguen en la retransmisión. Los saludo con gusto, soy Ricardo Espino, analista en este espacio. Agradezco una vez más a mi amiga Gaby Hernández de Alujas por la invitación a compartirles este tema. El día de hoy hemos dispuesto a hablar de dos santos, dos figuras, dos personajes de esta semana que recordamos en las efemérides, en el calendario eh, santoral, podríamos decir, que son San Camilo de Lelis y San Bonaventura, dos personajes de distintas épocas, como ya ha sucedido que en este espacio abordamos, pero que tienen muchas similitudes entre sí, curiosamente, y precisamente los estamos recordando durante esta misma semana. Bueno, hablaremos primero de San Camilo de Lelis, conocido como un santo, el santo de la salud. Por eso lo hemos titulado así este tema, San Camilo, impulsor de la salud, y San Bonaventura, un teólogo, filósofo de la Edad Media, que fue un impulsor de pues la salud espiritual, podríamos decir, o de la sabiduría en su tiempo, en su época, que no estaba, por supuesto, el, sin, vamos a decir, una época también donde hubo varias situaciones de herejía, de confusión, ideologías que iban surgiendo y que era necesario pues como que marcar una pauta, una guía en el pensamiento, ¿sí? Alguien que tuviera un liderazgo también intelectual para saber conducir a las personas por el buen camino, ¿sí? Por un camino del bien, de la sabiduría. Y bueno, pues podríamos hablar ya de entrada de un comparativo entre estos dos hombres. Camilo buscó, procuró la salud de los cuerpos, de las personas, de los enfermos, así como Buenaventura, pues la salud espiritual, intelectual, ¿sí? El bien espiritual, el bien del alma, de la mente y del alma. Son, por tanto, dos facetas que se complementan una a la otra. Por eso es interesante, ya lo decía, destacar la labor de estos dos grandes santos. Primero hablemos de San Camilo, hablaremos de su contexto, el legado, aquellas virtudes en las que más destacó y con una aplicación, por supuesto, práctica para nosotros en nuestra vida actual, saberlo interpretar, saberlo bajar a nuestra realidad, como siempre es lo que se busca en este espacio. Bueno, San Camilo nace en el siglo XVI, es un santo de ese siglo, y muere ya en el siglo XVII, o sea, se navega entre dos periodos, podemos decir, muy interesantes y muy complejos a la vez, como ya se mencionó. Tenemos primero que nace en 1550, a mediados de este siglo XVI. Era una persona que padeció desde muy chico, que vivió en carne propia la enfermedad. Sí, por eso quizá esto fue algo que lo impulsó, según lo que relatan los biógrafos de la época, a llevar a cabo esa misión, esa dedicación de su vida a la salud, a procurar la salud, el bien de los enfermos. Y es que padecía de una especie, dicen, de llaga, ¿sí? Que no, los médicos no le lograban diagnosticar o no le precisaban exactamente de qué se trataba el mal, pero pues era un problema que tenía, ¿sí? Y que pues le duró toda la vida. Entonces aquí hablamos primero de este aspecto, de cómo él se identificó con el sufrimiento, ¿sí? O lo supo experimentar de una manera renovadora, es decir, supo sacarle del sufrimiento esa visión positiva, esa manera de servir como un medio para su mayor perfección, ¿sí? Su mejoramiento como persona en su vida y para poder prestar un servicio también a los demás. De San Camilo se nos dice, bueno, antes quería denotar un poquito del contexto para entender los hechos, las situaciones a las que se enfrentó o que sirvieron como de escenario para el desarrollo de su misión. Bueno, recordemos, ya quizá lo hemos abordado en otras ocasiones, el siglo XVI pues es un siglo de muchos cambios. Primero se da en 1500 el nacimiento de Carlos V, que es quinto de Alemania, primero de España, el gran emperador, el último emperador romano cristiano,
o grecorromano cristiano, se podría decir, que fusiona la herencia grecorromana, grecolatina, con el cristianismo en un intento de restaurar un nuevo imperio, eh, bajo la cruz, por supuesto, con el estandarte de la fe, pero viene a ser el último monarca que ostenta este título, emperador de la cristiandad. Carlos V, por tanto, pues un suceso importante a inicios del siglo. Después viene en 1520 las tesis de Martín Lutero, que pues generan toda una revolución en el ámbito cultural y religioso en Alemania, que llevan pues a la llamada Reforma Protestante, ¿sí? Y que tiene su contraparte, y esa es la etapa que ya le va a tocar vivir a San Camilo, de la contrarreforma. Cuando se habla de reforma, bueno, en un sentido estricto nos referimos a el intento de Martín Lutero por renovar las prácticas, ¿sí? La espiritualidad en la iglesia, pero que desgraciadamente pues lleva a demasiado lejos, a extremos, y sobre todo sus seguidores desencadenan una serie de procesos, de revoluciones, de movimientos ideológicos que fragmentan, ¿sí? Que dividen a la gente, al pueblo, a la cultura, en partes, y no logran confeccionar como que un nuevo ideal cristiano, sino que finalmente cada uno va siguiendo su propio camino, a su entender, ¿no? A su interpretación. Esta reforma protestante pues pone precisamente, señala una ruptura entre la fe y la razón, y es muy gruesa, muy grave, porque esto va a degenerar una serie de consecuencias también que hasta hoy en día estamos viviendo, el protestantismo, ¿sí? Donde parece que son dos aspectos irreconciliables, la fe y la razón. ¿Sí? Donde hay que creer y con solo creer estamos salvos, pero luego donde queda la conciencia, las obras, las virtudes, ¿verdad? Esto tiene que tener como que una complementariedad, una reciprocidad o correspondencia. En cambio, el protestantismo pues genera esta división, ¿sí? Es algo a lo que le va a tocar enfrentarse también Camilo de Lelis, para volver al tema que nos implica, o que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque él se encuentra con una serie de personas a lo largo de su vida, ya en su misión como fundador, porque funda esta comunidad, esta sociedad de los Camilos, que son precisamente quienes van a procurar la creación de hospitales, ¿sí? De albergues, de lugares donde se pues favorezca a los enfermos, se les dé cuidado, alojamiento y pues un medicamento, ¿sí? Un tratamiento necesario a su enfermedad. Y pues se topa con muchos contrastes, con muchas polémicas, señalamientos, incomprensiones, inclusive de sus mismos colegas. Se las ve difíciles, por tanto, Camilo, porque está precisamente en ese contexto, ¿no? Donde hay mucho escepticismo, hay mucha crítica, se despierta con la reforma protestante, como que en la sociedad un sentido como de contestar, de reacción, ¿sí? A todo lo que venga de la autoridad, como que no se cree, no se practica, hay, ya decía, mucho escepticismo, como podemos decir hoy en día también, si lo trasladamos a nuestra experiencia actual, pues parece que ya los valores como que son relativos, y tan relativos que ya no se toman como referencia primera, ¿sí? Sino que cada quien ahí pues va viviendo de acuerdo a lo que cree que es lo mejor, mientras no le diga nada, mientras no cometa un crimen o un escándalo, ¿verdad? Pero no vivimos de acuerdo como que a un estilo de vida, a un estilo de vida cristiano propiamente. Esa es algo a lo que Camilo se va a abocar también en su misión como, podríamos decir, médico. Bueno, decíamos que entonces es una persona, por hablar ya del contexto de la reforma, de la contrarreforma, sí, y la contrarreforma entonces no lo expliqué, perdón, será el esfuerzo de la iglesia, de diversos movimientos, sociedades como la Compañía de Jesús, como la Renovación Carmelitana de Santa Teresa, o la Compañía misma de Jesús de San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, todos estos santos que forman el cuadro, esta gama preciosa de virtudes en el siglo XVI, ¿sí? Y de fundaciones, también de obras muy prolíficas, que van a ayudar a contrarrestar el avance de este escepticismo, de esta ruptura entre la fe y la razón, de estas prácticas cada vez más neopaganas, donde se vuelve como un poquito
al relativismo, ¿sí? Donde los valores pues caen y ya se sigue solamente el propio criterio, el propio gusto o placer. ¿Sí? Incluso el mismo Lutero a ese grado llega, donde pues inicia con una intención muy noble, muy válida de querer renovar a fondo las estructuras de la iglesia, pero termina pues condescendiendo a los caprichos, ¿verdad? Pasionales, a su mismo orgullo, a su misma vanidad, crea traducciones de la Biblia en alemán. Bueno, esto podría considerarse un mérito, pero por otro lado, pues empieza a desviar mucho, empieza a hacer como que su propia escuela de una manera muy sesgada, muy fragmentada. Rompe con toda la comunión, con todo el diálogo que antes había prevalecido. Esto lo hablaremos también con respecto a San Bonaventura, que será uno de los impulsores de esta síntesis de la fe y la razón, de este diálogo. Bueno, Camilo, ahora sí, visto el contexto, se enfrenta a un escenario pues de cambios sociopolíticos, culturales, económicos también, porque se va poco a poco gestando también la incipiente revolución industrial. Primero en Inglaterra, él vive en Italia, pero pues irá viendo cómo la sociedad se va alejando cada vez más de Dios. Eso también pasa por un movimiento que se llama Renacimiento o Revolución Copernicana, que se da en medio del Renacimiento, que lleva a que el hombre vuelva a ser como que el centro de atención, ¿sí? La medida de todas las cosas, como se había definido en la antigüedad con los griegos, ¿sí? Y se pierde el hombre en relación con Dios, pierde esa referencia primera y última de su vida. Ya pasa a verse, a analizarse más a sí mismo, a concentrarse más en sí, a individualizarse, por eso se llama antropocentrismo esta tendencia, y requiere la sociedad pues de personas que les ayuden a darse cuenta de que pues Dios es a fin de cuentas el principio y fin de nuestra vida, ¿sí? El que le da sentido a nuestro existir. Y precisamente estos santos van a propiciar este movimiento que se llama Contrarreforma, cada uno desde diferentes ámbitos, ¿no? El ámbito de la vida religiosa, el ámbito educativo, intelectual, con los jesuitas, la vida religiosa con Santa Teresa o San Juan de la Cruz, eh, la vida, por ejemplo, la educación de los jóvenes como ya lo abordamos, Felipe Neri, y San Camilo será también un paradigma, un referente en cuanto a la labor de la renovación en cuanto a la salud, al sector salud, si lo queremos llamar hoy en día, ¿verdad? Que se habla de políticas públicas, política educativa, política sanitaria, ahora con lo del coronavirus también, pues bueno, nos viene muy ad hoc, podríamos decir, el ejemplo de San Camilo, porque nos invita a valorar nuestra postura, nuestra perspectiva en cuanto a los temas de salud, ¿sí? Y a los temas preocupantes también que tienen que ver con la salud, con el cuidado del medio ambiente, los ambientes, la seguridad, ¿sí? De nuestros niños y jóvenes. Y Camilo precisamente pues traza un precedente, ¿sí? Deja una huella en la historia y en la modernidad para el cuidado de la salud. Pues funda precisamente esta asociación. Pero antes pasa por una serie de procesos, porque él primero lleva una vida muy disoluta, muy banal, ¿sí? Donde se entrega pues también a sus placeres, a la inmediatez, a la vivencia de lo que se llaman los latinos, ¿verdad? El carpe diem, o sea, vive el día a día, sácale provecho al día y no te preocupes por lo demás, pero en un sentido un tanto peyorativo, ¿verdad? De que pues no mires las consecuencias, evita el compromiso, la responsabilidad, solo déjate llevar, ¿no? Es un poquito el ambiente en el que se imbuye Camilo de Lelis antes de ser San Camilo. Y es que, bueno, además de mencionar esto que dijimos de la enfermedad, que es aquejado por una llaga, que no parece tener cura, pues según los historiadores, aquí tenemos algunas referencias, habla de que pues se dedica al juego, se envicia, ¿sí? Cae en una especie de círculo vicioso donde solo le importa pues el malgastar su dinero, en apostar, incluso dicen que por ahí llega a apostar hasta su propia ropa en algunas ocasiones, o sea, toca a fondo, podemos decir, llega a un punto donde ya no, pues no logra ser el mismo, se pierde, se desconoce, ¿sí? No tiene conciencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que se adormece su conciencia, su inteligencia en el vicio y pues se ve en la necesidad de buscar
agua, de buscar algo que satisfaga esa sed insaciable de paz, de tranquilidad, de estabilidad. ¿M? Socioemocional, psicoemocional o como se diga, pero sobre todo espiritual. ¿Por qué? Porque ve un vacío en su interior donde se ha imbuido tanto en los placeres, en los vicios, ¿sí? Hablábamos ahorita del antropocentrismo, ¿verdad? Esa tendencia renacentista a focalizar la atención en el hombre, en su persona, en su cuerpo, y de ahí pues en sus pasiones, en sus emociones, o sea, dar rienda suelta. Eso es un tema que también nos evocaría un poquito el trabajo en la inteligencia emocional, ¿verdad? Y Camilo pues nos da muestras también de ese proceso, esa metanoia, ese volver a los valores, ese volver a ser el mismo, ¿sí? A tener pues esa identidad definida, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi sentido de vida, por qué estoy aquí y para qué, ¿verdad? Y empieza a plantearse la posibilidad de esa conversión. Por eso, pues acude a monasterios, va con los capuchinos, dicen por ahí los biógrafos, trata de enmendar el camino, ¿sí? De enderezar el rumbo de su vida, pero pues llega un punto en que es rechazado, ¿sí? No es admitido a las órdenes y se dedica pues a los trabajos manuales, les ofrece servicios de albañilería a los monjes, por ejemplo, así lo dicen los biógrafos, no me lo estoy inventando. Y es interesante de extraer de estos datos esta información para poderlo ponderar en un sentido actual, es decir, cuántas veces nosotros vamos buscando oportunidades antes de llegar pues a culminar, ¿verdad? O a tener como que en auge nuestra misión propiamente a la que nos estamos dedicando, a veces vamos tocando puertas y no se nos abren o se nos cierran, por el contrario. Y necesitamos pues ver los medios que Dios nos pone. A veces son situaciones, una, una experiencia en un trabajo que a lo mejor no nos gustó, pero que nos hace descubrir algo, una faceta, un aspecto a lo mejor que no habíamos descubierto, detectado de nuestra capacidad, de nuestra cualidad, nos abre a la creatividad. ¿Sí? Por eso él se empeña, Camilo de Lelis, a realizar esos trabajos, primero como albañil, como jardinero, dice por aquí, y después pues trata de llevar una vida religiosa. Se le da la oportunidad, es admitido por ahí en algún convento, pero pues vuelve a reincidir un poquito en la ligereza, ¿sí? En la falta de virtud o en la, pues sí, en la pereza, también podríamos decir que es una de las de los vicios o de los pecados, es un pecado capital que lo aqueja, ¿sí? Así como esa llaga es un reflejo también de cómo estaba su alma, su vida espiritual, que no terminaba como que de dar frutos, ¿verdad? Que estaba anquilosada, marchita y que necesitaba de un impulso. Y ese impulso le llega en octubre de 1589. Se entrega a los enfermos para toda la vida. Ya después de haber probado San Camilo estas vías, ¿verdad? Como diría Santa Teresa de Jesús, vías purgativas de conversión primero, llega la iluminación. Cuando él ve claro, esto lo estoy utilizando según la teología de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? La iluminación que es una vía para llegar al conocimiento de Dios, donde es iluminado y descubre la necesidad que hay y que él tiene aptitudes, tiene ese fuego dentro para, ¿sí? Poder ayudar a solucionar esas situaciones, esos problemas que aquejan a la sociedad de su época. Ve las necesidades en los enfermos, intenta fundar una cofradía inclusive, pero le ponen trabas y aquí es donde empiezan los problemas derivados, como ya mencioné, del contexto, donde pues no ve claro, donde algunos lo señalan, lo critican, ¿sí? Donde necesita precisamente él encontrar a las personas idóneas, adecuadas, con quienes asociarse, de quienes buscar a lo mejor o esperar recursos para la creación de sus hospicios, de sus hospitales, y entonces empieza un proceso de búsqueda, de tocar puertas, ¿sí? Hasta que consigue por fin además de ordenarse sacerdote, porque ya había llevado un proceso en la vida religiosa, en 1584 pues es ordenado ministro y después ya se dedica de lleno, ya con una posición, ¿verdad?, a conseguir esos recursos para la fundación de su sociedad. Una sociedad sin votos, esto quiere decir no era una congregación religiosa, sino eran laicos, vamos a decir, como nosotros, ¿verdad?, sin promesas de obediencia, pobreza, castidad necesariamente, pero que hacen una sociedad precisamente, ¿no? Una alianza
en pro de la salud. Y así funda los Camilos, ¿sí? Donde pues también consigue que muchos sacerdotes se involucren, ya que pues lo dicen los biógrafos, habla de que iban vestidos con sotana y llevaban una cruz roja que los distinguía y hasta la fecha, ¿verdad? Son personas en las asociaciones de los Camilos que se distinguen por este icono, ¿verdad? Bueno, la situación en los hospitales era calamitosa por la higiene y la falta de atenciones, o sea, hacía mucha falta renovar las estructuras, la metodología, los procesos en los hospitales. Pensemos que no era el siglo XXI, era el siglo XVI, donde todavía, ahorita estamos en una pandemia, ¿verdad? Bueno, en una especie como de peste, como las que pues se suscitaron en el pasado, pues también hubo muchas pestes, muchas calamidades en esa época. Entonces tratemos un poquito de ponernos en ese escenario. Ahorita nos está costando a lo mejor mucho a nosotros, pues afrontar esta situación de las restricciones sanitarias, tenemos que guardar, tenemos que cuidar con la distancia, con las medidas higiénicas, pero pensemos, ¿cuánto más tuvo que batallar Camilo, estos santos del siglo XVI, por lograr sus objetivos, con recursos y con condiciones mucho más precarias que las nuestras, y sin embargo fueron santos que destacaron por su virtud? Bueno, tenemos que también Camilo se dedica con tal ahínco a los pobres, o sea, ve a los pobres y a los enfermos, ve esa necesidad de atención, ¿sí? Y no solo física, al inicio, pues claro que es la necesidad inmediata, básica, pero yendo más a profundidad, ¿verdad? En su mente, su psicología, ¿sí? Su espiritualidad, su alma, pues cuánta necesidad tenía de Dios también, de ser a lo mejor sanada, de ser tratada, amada, cuidada. Y eso es a lo que San Camilo se aboca. Aquí los biógrafos nos dan una serie de datos que, bueno, no voy a escribir así con tanta eh, detalle o especificación, porque pues nos hablan de lo que ya hemos conocido en otros ejemplos, como el de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que ya en nuestro siglo XX pues hizo una labor titánica, gigante, de evangelización a través del cuidado de los enfermos, de la procuración de la salud en unos ambientes paupérrimos, con unas condiciones muy precarias, como lo fueron las de Calcuta, esa región en India, donde precisamente pues tanta necesidad había de personas, de atenciones, ¿sí? En cuanto a la salud. Y si recordamos, pues nos mueve mucho, ¿verdad? Recordar a una Madre Teresa de Calcuta porque quizá la tenemos muy en el recuerdo, en la memoria cercana, y pues inclusive ella dedicó entrevistas, conferencias a estos temas, ¿sí? Pero no con un afán de protagonismo, de salir en los reflectores, sino de dar testimonio, de anunciar, ¿sí? El Evangelio a partir de su misión, con esta congregación de las Hermanas de la Caridad, ¿sí? Que se fueron expandiendo precisamente en esos territorios donde había tanta necesidad. De una manera similar, muy semejante y análoga, lo hizo Camilo en el siglo XVI, pero repito, tratemos de visualizar las condiciones de la época, ¿verdad? La misma tecnología con que contaban, pues no era por supuesto la misma que hoy en día. Se dedica con tal esmero a los enfermos que dicen los biógrafos que la vida de Camilo ponía espanto, ¿sí? Porque su herida, además, aunado a que ya se le había manifestado una hernia, eh, le hacía débil de estómago, pasaba largas horas con los enfermos, se empezó a desgastar, o sea, veían a ese hombre débil, con esa pues indisposición, esa salud precaria y sin embargo abocado totalmente al cuidado de la gente. Qué importante es a veces el nosotros saber dejar a un lado nuestro propio egoísmo, nuestro individualismo de solo ver mi burbujita de cristal, ¿verdad? Solo ver mi ombliguito y pensar que todo debe girar en torno a ello. ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar, y más en esta situación de contingencia, en las necesidades de los demás? Va desde el cuidar yo, tomar las medidas necesarias para no contagiar a otros, ¿verdad? Que es algo que a lo que apela también nuestra responsabilidad y nuestra caridad, o sea, el amar a otro no está peleado con también si es necesario, pues sabernos cuidar, procurarnos las medidas higiénicas. Esto es algo que Camilo también lo supo inculcar en sus ayudantes. Bueno, de los Camilos podríamos hablar muchísimo, pero destacar algo que es esencial y profundo en Camilo es lo siguiente. El servicio
a los enfermos, el cuidado a los enfermos y la procuración de la salud fue para él como un apostolado. Inclusive, fíjense qué dato tan importante, fue una, así lo consideraba él, acción litúrgica. La liturgia que es, por ahí lo he compartido en algún tema que he dado en mi canal, para quienes les interese, en mi canal Conócete a ti mismo, no sí, Siautón, en YouTube, ahí lo pueden encontrar, sobre la liturgia y la importancia que tiene en nuestra vida cristiana. Pues de la liturgia, cuando abordé el tema, les compartí a los alumnos que no se trata solamente, según lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano II, no es solamente la acción sagrada de culto, ¿sí?, de celebración de un sacramento, ¿sí?, celebración eucarística o algún, sí, algún culto, sino que tiene que trascender y tiene que estar acompañado permanentemente por el apostolado, por la acción del servicio al prójimo, del amor al prójimo. O sea, la liturgia se tiene que hacer servicio evangélico, porque lo que estamos celebrando en un sacramento, como el sacramento de la Eucaristía, es la entrega de Cristo, su cuerpo y su sangre por nosotros, ¿sí? La liturgia de la palabra también, ¿a qué nos mueve? Pues a vivir al estilo del Evangelio, las virtudes, y entonces, todo eso que estamos celebrando de una manera muy solemne y muy bonita, ¿sí?, tiene que tener una repercusión, una consecuencia en nuestro modo de actuar. Para Camilo, la liturgia era la entrega a los enfermos. Inclusive, por ahí hay un dato, dicen los historiadores, que, que Camilo pues les regalaba, se hizo de amigos, de sastres, que le cosieran ropas, que le hicieran, pues sí, vestimentas para los enfermos, ¿sí?, cuando estuvieron internados o ya cuando eran dados de alta, que tuvieran algo pues digno con qué vestir, ¿verdad? Sus cuerpos, ropas adecuadas, y decía que pues que para él eran como ornamentos, ¿sí? Era revestirlos de una dignidad, darles el justo valor que merecían como personas, un trato digno. Por eso no solamente atender, darles el medicamento, cuidar de su salud física, ¿sí?, o curar una enfermedad, sino darles los insumos, las medidas necesarias para su restablecimiento y para que tuvieran también un trato más digno, más afable, ¿sí?, que fueran dignos, que fueran apreciados por la sociedad. ¿Cuántas veces se nos dice también desde la misma Sagrada Escritura, ¿verdad?, que los enfermos eran como apestados, gente marginada que estaba por allá confinada en las cuevas, en las mazmorras, los leprosos, pensemos, ¿no?, que se acercan a Cristo y que tienen un tanto esa hostilidad por parte de la sociedad. Aquí vemos que Camilo trata de romper también este paradigma, como lo hizo nuestro Señor, al darles, pues, inclusive los medios para que puedan salir adelante. En nuestra sociedad actual, ¿verdad?, la política que regula, pues ya decíamos, ¿verdad?, el área de la sanidad, de la educación, en fin, de todos los rubros que ustedes quieran, de la economía, se habla mucho de las políticas, pero muchas veces los políticos les falta esta esencia, este sentido cristiano, ¿sí? La esencia de la misma caridad, de no solo dar dádivas, no solo dar ahí una despensita para que la gente más o menos se contente, ¿no?, sino procurar en los medios. Esto es una lección que también nos enseña San Camilo de Lelis, con la ropa, con estas personas que consigue los sastres para que vistan a sus enfermos. Es decir, procurar en la medida de nuestras posibilidades, y pensemos cada uno en nuestro entorno, cómo logramos hacer que con quienes trabajamos, con quienes convivimos, pues se sientan más respetados, más queridos, ¿sí? Esto es importantísimo, porque a los políticos les falta mucho eso, ese sentido, ese personalismo, esa profesionalidad, o más bien ese trato personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ven nada más como un medio para obtener el favor de la gente, los votos, en últimas cuentas, ¿sí?, o la permanencia política en el poder. Y en cambio, un cristiano no debe mirar al interés, ¿sí?, como dice, hacer el bien sin mirar a quién, el dicho, pues es importante. A Camilo no le importaba cómo lo vieran a él. Si lo señalaban a la Madre Teresa, lo pongo un poquito otra vez en el parangón, también la criticaban mucho porque pues cuántos bienhechores también conseguía desde Nueva York, donde iba a dar sus conferencias, donde era invitada a desayunos, a eventos para recaudar fondos. Y ella no temía y no se detenía a pensar, no, es que voy a utilizar estos medios, los voy a transparentar, ¿verdad? Los voy a
porque luego me van a decir que soy una corrupta o que estoy malversando fondos. No, ella siguió adelante en su labor, no se detuvo a pensar, a calcular, ¿verdad? O a buscar ahí el modo de acomodar las cosas o de ser políticamente correcta. Igual Camilo, pues trabajó porque se procuraran así también los recursos en bien de los enfermos. Entonces aquí vemos esta faceta tan interesante y ese sentido cristiano que subyace de buscar lo mejor para las personas, no solamente aquello que las tenga contentas por un momento. Piensen, pensemos, ¿verdad? Quienes tenemos familia, en nuestros hijos, sobrinos, en mi caso, ¿qué estamos buscando procurar a nuestros hijos, sobre todo en este tiempo de encierro, ¿verdad? De restricción, donde estamos más tiempo en la casa, a lo mejor, donde no se pueden procurar mucho otros tipos de actividades o vacaciones o frecuentar lugares públicos. ¿Qué tipo de diversión, a lo mejor, de convivencia, de esparcimiento les ofrezco a mis hijos? Me pongo con ellos, ¿verdad? Les dedico tiempo de calidad. Es algo que San Camilo optó por hacer, después de haber vivido en el vicio, en el juego, ¿verdad? Donde no le importaba el tiempo que desperdiciara, ni la ropa que tuviera que regalar, sino que cuidó, ya con en la misión a la que se entregó con los enfermos, de el tiempo que dedicaba cada persona, tiempo de calidad y los recursos también, que no eran fáciles de conseguir para satisfacer esas necesidades. Bueno, después de haber abordado a San Camilo, vamos a tener ahora en consideración el ejemplo de San Bonaventura. San Bonaventura, bueno, si ya hablamos de Camilo en el siglo XVI, 1550-1614, el año en que fallece, ahora nos vamos a retroceder un poquito más en el tiempo para irnos hasta el siglo plena Edad Media o Edad Media Baja, siglo XIII, ¿no? 1222 más o menos, ¿sí? 1227, perdón, es el año en que nace este santo, que es denominado, así como lo pusimos en el titular, el doctor seráfico. Un serafín, pues es una jerarquía angelical, ¿verdad? Lo sabemos, perdón, por la teología, que inclusive pues hay potestades, hay dominaciones. Bueno, un serafín también es un ángel, ¿sí? Es una de las jerarquías celestiales, que tiene pues una misión propia. Un ángel es aquel que irradia la luz de Dios, que lleva los mensajes de Dios, que comunica a Dios, ¿sí? Y pues Buenaventura supo comunicar también a Dios. El don de Dios, de la sabiduría, ¿sí? De una inteligencia muy aguda que le dio, pero para no vanagloriarse, ¿sí? No ponerse como en el escaparate, que todo el mundo lo observara o lo aplaudiera. Sino, ¿por qué recordamos a San Bonaventura? No porque fue un presumido, un vanidoso, sino porque fue un doctor seráfico, porque supo poner su conocimiento al servicio del bien común, de los demás. ¿Sí? Fue un evangelizador incansable San Bonaventura, ya desde las cátedras, desde las universidades donde trabajó, ¿sí? Muy abocado él al estudio, porque pues era también, tenía esos dotes, ¿verdad? Esos talentos ya dados de nacimiento, pero los supo trabajar. Se codeó con personas como San Alberto Magno, gran teólogo, insigne teólogo de ese siglo, y Santo Tomás de Aquino, por supuesto, colega, aunque eran, por decirlo así, como que no rivales, pero eran como que la competencia, porque Tomás de Aquino era fraile dominico, de la orden de los dominicos, que ellos tenían pues una especie como de estatus, ¿verdad? Además de que de ahí salieron muchos inquisidores, emisarios papales, nuncios, o sea, personas con cierto poder político. Y en cambio los franciscanos, ¿sí? Tuvieron un poquito más la tendencia, por vocación, por carisma, a dirigirse a los más necesitados, a los más pobres. Hacer llegar el Evangelio, como ya lo hizo Camilo de Lelis, o lo haría después más bien, a las periferias, como nos lo recuerda el Papa Francisco. Bueno, qué importante es entonces tomar estos ejemplos, hago un paréntesis, para preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo vivirían estos santos aquí y ahora en esta situación? ¿Qué actitudes tomarían? ¿Sí? ¿Qué medios procurarían? ¿Cómo afrontarían las dificultades? ¿Y a cómo darían respuesta a los desafíos, a los retos del momento? Pues tenemos aquí el ejemplo ya dado, ¿sí? El camino ya trazado. San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, bueno, dos personajes de los que también aprendió mucho San Bonaventura. Decíamos, él pertenecía a los franciscanos, pero se entregó también de lleno al estudio. Al inicio los franciscanos, esto es algo que consta por los historiadores, pues no eran como que especialmente abocados
o dedicados al estudio. Su misión era más bien procurar a los pobres, ¿verdad? Darles lo necesario, construirles iglesias, espacios para la oración, ¿sí? También para la reflexión, para la impartición de los sacramentos, ¿sí? Y para la predicación, pero no eran muy que digamos, oradores natos, ¿no? Como lo si eran los dominicos, pero se empezaron a cultivar, se empezaron a destacar también por su estudio. San Bonaventura, a diferencia de Santo Tomás, pues era de un temperamento, dicen en los historiadores, agustiniano y platónico. San Agustín, si recordamos, también un padre de la iglesia, importantísimo, pues él buscó en su época, tras la caída del Imperio Romano, la síntesis de la fe y la razón. Que los valores del Evangelio permearan la cultura, los ambientes de la civilización occidental, de la cultura grecolatina que dominaba en su época, ¿no? Que hubiera como una compenetración, un diálogo y una comprensión, ¿sí? Que la gente no tuviera que vivir como marginada, los cristianos como ya no eran una religión solamente tolerada o perseguida, sino ya con plena carta de ciudadanía, que eso permitió también que para San Agustín la evangelización fuera pues no solamente fácil, sino que tuviera mayor impacto en la cultura, porque él sabía utilizar también las herramientas de la razón, ¿verdad? El diálogo, la discusión, los debates, para entrar en contacto con la cultura y evangelizarla. Eso es algo que hizo en su época San Bonaventura. Este santo en el siglo XIII pues se enfrentó, como Santo Tomás de Aquino, a una serie, ya lo mencioné, de ideologías, ¿sí? Que ya se tornaban un tanto como protestantes, ¿no? Como que iban en la línea, ¿sí? O en el caudal que después llevó a Lutero a la reforma del siglo XVI, porque había quienes decían que no, que el cristianismo se estaba paganizando otra vez con el Renacimiento, ¿sí? Con el incipiente Renacimiento, de la cultura del Renacimiento que empezó a gestarse en Europa, con la floración de universidades, de ciudades un poquito más transformadas por la economía, y parecía que la vida espiritual se estaba perdiendo. ¿Sí? Que solo se daba cabida como que al materialismo, al consumismo o a la vanidad intelectual, y eran los que se llamaban los cátaros, ¿sí? Eran una de o los albigenses, eran otra de las herejías o de los movimientos sectarios de esa época. San Bonaventura y Santo Tomás tuvieron el cometido de combatirlas, pero vamos a ver cómo lo hizo San Bonaventura. Ya decíamos que tenía una tradición de escuela agustiniana y platónica. Bueno, Platón, el filósofo Platón, ¿verdad? Me encanta a mí hablar de esos temas por la filosofía, que decía que, bueno, el mundo en su visión estaba dividido por dos realidades o por dos aspectos, ¿no? La materia, ¿sí? Y el espíritu, las ideas del bien, de la verdad, ¿sí? De la unidad, de la belleza. Todos esos eran como que las entidades celestiales que el hombre también ya poseía de manera innata desde que nacía, pero que tenía que recordar, tenía que volver a ellas a partir de la experiencia, de ver las cosas caducas, materiales, que no le satisfacían, que eran solo bagatelas, apariencias, para darse cuenta de su valor, ¿sí? De que él provenía de allá arriba y que tenía que volver a los valores a través de las virtudes, ¿sí? La virtud era buscar el punto medio de las cosas. Y esto lo procuró también San Bonaventura. Él era más de tendencia platónica. Es decir, al igual que San Agustín, procurar siempre que la conciencia, ¿sí? Que la conciencia, ya lo habíamos mencionado, pues es la capacidad, ¿sí? La inmanencia del hombre, a partir de la percepción interna y de la inteligencia, de conocer su realidad, de comprenderla en su totalidad, de abarcarla. Cumscire en latín significa tener un conocimiento, una ciencia amplia, completa, plena, de una realidad, de una situación, de mí mismo. Entonces, ¿cómo para Platón esto era importante? Porque él decía que había que llegar a parecerse más al bien, a la belleza, a la armonía, al orden. Era como a la virtud, para Platón la virtud es el orden. Y también San Bonaventura hace hincapié en el método socrático. El método de Sócrates era interactuar con sus coetáneos, con las personas de su época, con quienes tenía alrededor, para lograr llegar a las verdades de la propia vida, ¿sí? A través de preguntas y muchas veces usando la ironía, demostrando cuán contradictorios somos a veces los seres humanos, que como dice San Pablo, ¿verdad? No hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos.
¿sí? O sea, a veces nuestro actuar no corresponde a nuestro ser y a nuestro conocer, a nuestra esencia. Entonces es volver como que a nuestra esencia de seres humanos, racionales, con un espíritu, ¿sí? Tomás se esforzaba por iluminar las inteligencias. Santo Tomás de Aquino era un filósofo, un teólogo también muy agudo, ¿sí? Pero les digo, había una especie en esa época de competencia entre tanto dominicos, franciscanos, en ámbito de órdenes, como también por la destacada participación de personajes insignes. Y entonces, así como él procuró más el aspecto de la inteligencia, San Bonaventura se fue por la parte del corazón, es lo que aquí nos dicen los biógrafos, que trató de llegar al corazón de las personas. No solamente, claro que utilizaba argumentos, claro que utilizaba eh, razones, ¿sí? Para dar testimonio de la fe, para que la gente creyera, pero que sobre todo vivieran la fe. Es algo que por eso toma bastante bien del ejemplo de San Agustín, porque San Agustín era un apasionado, una persona en constante movimiento, en constante salida de sí mismo, que logró llegar a la verdad, ¿sí? Él lo llama así como que la iluminación es el proceso de Agustín de la conciencia por la verdad de Dios, que la verdad de Dios está participada, como dice Platón, en las cosas, en todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde los pajaritos, el sol, ¿sí? Todos los entes, todas las realidades nos hablan de un orden, una armonía, que obedece a qué? A un diseño inteligente, no a un caos, no a una generación espontánea, algo que nos habla de que nosotros, en medio de este mundo, estamos hechos con la conciencia, con la capacidad de comprender, conocer esas cosas, para asemejarnos más a las virtudes, a la inteligencia, que también es corazón, que también es persona, ¿verdad? Que es cuerpo inclusive, que es Jesucristo, es Dios verdadero, a la persona de Dios que, a las tres personas más bien, que nos aman, que han hecho todo para nuestro bien. Y qué importante volver a esto, descubrir a través de las criaturas, que son también una de las vías del conocimiento de Dios, nos lo recuerda Santo Tomás, para llegar a Dios. Y Bonaventura lo hacía desde el aspecto quizá más de las emociones, del trabajo emocional, de la pasión, ¿sí? Por el conocimiento y de vivir de acuerdo a las virtudes, como hacía Sócrates, ¿sí? De llegar al fondo de las cosas, de saber cómo trabajar mis emociones, lo que estoy viviendo. Eso lo procuró también San Bonaventura y tiene unas obras magníficas que les quiero compartir, así como dato cultural, que son el Hexamerón, ¿sí? Que habla un poquito en clave teológica, filosófica, de la comprensión del tema de la creación. Fíjense qué bonito este tema que estoy mencionándoles, porque lo habla, lo aborda con argumentos filosóficos, científicos de la época y teológicos, de cómo la creación pues tiene su plenitud en Dios, ¿verdad? En Jesucristo, pero que nosotros a través de la contemplación de la creación, en todo su esplendor, en toda su multiplicidad y riqueza, podemos llegar a comprendernos a nosotros mismos, inclusive nuestro sentido de vida, por qué estamos en este mundo y para qué, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro fin? El hexamerón, por tanto, de hexamerón, de los 6 días, ¿verdad?, en que Dios creó el mundo. El itinerario de la mente en Dios, este tratado yo tuve la oportunidad de leerlo, de estudiarlo también cuando en mis años de estudiante en Roma, en filosofía, me acuerdo del título en latín es muy bonito, es Itinerarium Mentis in Deum, el itinerario de la mente hacia Dios, de cómo va descubriendo el hombre en sus experiencias de vida, también en lo que toca desde los sentidos, como lo hizo San Agustín, San Bonaventura, que Dios está ahí presente y que toda la experiencia, aunque sea a veces negativa, que provoque un dolor, una insatisfacción, una pena, algo, ¿sí? Pensemos cuando no nos va bien en un proyecto, cuando lo hemos estado trabajando y no resulta, o un trabajo que pues surgen imprevistos, resultados que no esperábamos, pues todo eso nos debe llevar a Dios también, porque nos enseña a descubrir algo de nosotros mismos, a lo mejor una capacidad, una resiliencia, ¿sí? Que hay que trabajar, ¿sí? Ese tesón, esa templanza, esas virtudes a fin de cuentas que deben acrisolarnos para hacernos mejores personas. Y bueno, aquí Bonaventura lo propone como un camino, a través de la misma creación, ¿sí? De las experiencias de vida, cómo el hombre llega a conocer a Dios, y en todas las cosas, también en el dolor, así como lo destacábamos en el ejemplo de San Camilo, el dolor, una enfermedad, una pena, ¿sí? Un duelo nos puede
llevar a encontrarnos más con Dios, a volver a Él, a lo importante, a afincarnos o arraigarnos más en Él, que no tanto en nuestras propias seguridades humanas. Y estos santos así lo aprendieron. Pensemos, tanto Camilo como San Buenaventura, Buenaventura no tuvo todo fácil, tuvo que enfrentar de hecho también la apologética, que era la defensa de la fe, en sus contemporáneos, porque ya les explicaba yo que había divisiones entre los cristianos, los cátaros, los albigenses, o sea, herejías que empezaban a trazar como que visiones fragmentarias de la vida, de la vida y el cristianismo, de la fe, ¿sí? Hoy en día estamos muy inmersos también en esa ola, en esa vorágine de ideologías contrarias a una sana antropología, a una integralidad de la persona, donde parece que al hombre lo queremos partir en pedacitos, ¿verdad? Y es puro cuerpo, es puro sexo, es puro sentimiento, porque la filosofía, el pensamiento moderno hasta estos límites nos está llevando. Pero ellos supieron también ya en su propio contexto advertir estos problemas y poner soluciones, sobre todo a través de que San Bonaventura, ya lo había mencionado, destaca por su diálogo, su capacidad de diálogo, ¿sí? Su pasión por sembrar, ¿sí? El gusto y la pasión a su vez por la virtud, ¿sí? Porque las personas fueran virtuosas, vivieran las virtudes, no vivieran a merced de los caprichos, de los gustos, de los placeres, ¿sí? O de las vicisitudes, ¿verdad? Sino ser protagonistas de sus circunstancias, ¿sí? No solamente ser accidentes, sino ser, eso, lo que dicen los filósofos, ¿verdad? Sustancia, que quiere decir permanencia. O sea, yo me voy determinando, no dejo que las cosas como el viento, me lleven de un lado para otro, como una veleta, sino yo tomo las riendas de mi vida, de lo que estoy viviendo, y le trato de sacar el máximo provecho a las experiencias. Así como Camilo tuvo la capacidad de la constancia, de la determinación, ser perseverante en su objetivo por conseguir la fundación de su sociedad, los Camilos, en bien de la salud, pues así San Bonaventura propiciar el conocimiento, un conocimiento bien fundamentado, científico, sí, pero que a la vez no se quedara solamente en el saber, en una intelectualidad hueca, sino que pasara al corazón, que pasara a la vida, tomando, como ya lo mencioné, el ejemplo de Agustín. San Agustín fue un santo que siempre estuvo buscando la verdad y tuvo que tropezar contra una piedra y otra, a veces unos pedruscones así, pues las pasiones, ¿verdad? Inclusive, pues tuvo que muchas veces engañar, mentir, traicionar a su propia madre, que tanto velaba por él, hasta que descubre en San Ambrosio pues un ejemplo de un cristiano auténtico, un cristiano que no solo predicaba y era muy elocuente, sino que lo vivía, que era virtuoso. Entonces dijo, yo quiero ser como él, porque no solamente bla, 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 wiri, wiri, sino trata de plasmar, trata de vivir de acuerdo a lo que profesa. Me da más testimonio con su modo de comportarse, con sus actitudes, que con su palabra. Y entonces eso también lo aprendemos de Bonaventura, a bajar las ideas de yo quiero ser bueno, de los propósitos, ¿sí? De decir, no, pues es que estamos bien, estamos mal, saber discernir las cosas para yo aplicarlas a mi propia vida, ¿sí? Que como ya hemos mencionado, ¿verdad? El tema de la corrupción, los problemas que aquejan a nuestra época, la falta de valores, de autenticidad, o los desafíos como el individualismo, el relativismo, que no nos absorban a tal punto que parezca que estamos en lo mismo, que pues sí, por acá decimos que el camino es acá, aquel, pero pues somos parte a veces de la misma corriente y no ponemos como que las bases para que haya una tendencia al bien. San Buenaventura es precisamente su nombre mismo lo dice, bonam, bonus bonum en latín, significa bien, ¿sí? Ventus, del viento, como que algo que corre, que fluye, un fluir bien, que seamos todos como San Buenaventura, que fluyamos bien en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Pero esto es difícil, ya voy concluyendo en un minuto, porque nos implica conciencia primero, ¿sí? Trabajo, esfuerzo, día con día, cada día es una nueva oportunidad. Pero pasa que a veces nos cansamos y ya parece que despertamos, es un nuevo día y ¡ay, qué flojera! No les pasa a veces también con el calor, las circunstancias, ¿verdad? Los accidentes nos pueden hacer perder como que esa determinación o ese valor, pero al contrario, nos deben de impulsar. Cuanto más difícil sea la prueba, mayor debe ser la perseverancia.
como nos lo enseñan estos santos. Bueno, ojalá que como San Camilo, San Bonaventura, aprendamos si uno fue, o de uno más bien, el doctor de los cuerpos, ¿sí? El procurador de la salud física, pero no solo, sino que también buscaba que las personas se sintieran queridas, amadas, cuidadas, pues también como San Bonaventura, tratar de establecer un diálogo, y más en esta época que es tan necesario conciliar. De hecho, como último dato, Bonaventura asistió a un concilio al que no tiene la oportunidad ya de participar Santo Tomás. Los dos van al mismo concilio como consultores, como asesores, invitados al concilio de León en 1274. Santo Tomás fallece de camino y San Bonaventura sí consigue llegar, porque ese concilio trataba de lograr un acuerdo entre cristianos de Oriente y de Occidente, ¿sí? Eso es algo de lo que refieren también los historiadores. Pues Bonaventura logra procurar el diálogo. El diálogo es muy importante para no solamente parecer como personas autoritarias, ¿verdad? Sea en el trato con nuestros hijos, con nuestros, en un ámbito familiar o en nuestras relaciones, ¿verdad? Que parezca que pues no, yo tengo muy mi idea y me aferro y soy necio, no, sino trato de buscar soluciones también en el trabajo, a los problemas, ¿sí? De qué manera es mejor hacer las cosas como equipo. Eso es algo que, fíjense, estos santos eran unas lumbreras, podemos decir. Los podemos admirar, Bonaventura, porque era una persona muy docta, doctor angélico, ¿no? Doctus en latín significa versado, cultivado. Una persona pues capaz, ¿sí? Que se dejaba instruir y instruía a los demás. Y sin embargo podemos decir que una persona acabada, terminada o ya, que no necesitaba que nadie le dijera o le discutiera o que su sola palabra por autoridad valía. No, él supo discutir las cosas, supo ponerlas sobre la mesa, dialogar. Qué importante es que nosotros aprendamos a dialogar, establecer un diálogo. O sea, diálogo ya viene desde la raíz de dos. Implica un escuchar, atender, dejarme informarme de lo que la otra persona me dice, aprender algo y después tratar, si está confundido o necesita ayuda, irle ayudando a descubrir su verdad, que sea consciente de lo que vive. Así también nos enseñan estos santos, como Camilo y Bonaventura. Pues les agradezco mucho su atención, espero no haberles aburrido, porque a veces soy un tanto reiterativo, ¿verdad? Vuelvo sobre la idea. Ojalá que nos sirva para afianzar un poquito más estas enseñanzas y vivir de acuerdo al Evangelio, como nos lo ilustran, como nos lo ponderan los santos, que ya decimos no son personas perfectas, tuvieron sus luchas, sus batallas como todos nosotros, pero que dejaron una huella. Se habló de ellas y tenemos estos relatos magníficos de los santorales o los historiadores. ¿Por qué? Porque dejaron una huella, una impronta. No pasaron desapercibidos de noche, como decimos, ¿verdad? Ah, pues yo soy bueno y ahí voy por la vida, ¿verdad? La corriente me va llevando y trato de no pecar, o de no hacer el mal, de no herir a nadie, no insultar, no matar, pero ¿dónde está la huella que yo dejo? ¿Dónde está la diferencia que marcó? O el bien que genero en los demás. ¿Sí? Ojalá que lo aprendamos y este tiempo nos ayude también, que estamos más reflexivos o reflexionando en casa para tomar estos ejemplos, estos testimonios y hacerlos vida. Que tengan muy buena tarde, soy Ricardo Espino, los saludo con mucho gusto de nuevo. Y gracias por su atención, gracias también por sus comentarios. Rosy García, Gaby Alujas, gracias también por prestarme este espacio. Y bueno, pues nos escuchamos, nos vemos en la próxima edición.